El tercer paso es conformarse al mundo. Aquí significa adaptarse al sistema, dejarse absorber por él, sin presentar resistencia. No podemos desconocer la verdad de las Escrituras. Y aunque hoy las leyes legislen a favor del pecado, estoy hablando por ejemplo del aborto, que reclaman si es derecho o no hay derecho, son discusiones legislativas, son discusiones que se ponen sobre la mesa y hay países donde se permite, donde hay libertad para hacerlo, hablan de la eutanasia, un sinnúmero de cosas que aunque se aprueben por las leyes humanas, no están aprobadas por la ley de Dios, no está aprobado por Dios. Entonces no podemos ir en contra de lo que Dios dice. Tenemos que acatar las normas, las leyes, sí, pero cuando estas van contra la palabra de Dios, pues nosotros tenemos que presentar resistencia. Y eso no significa que odiemos a la gente o que vayamos en contra de los sentimientos de la gente, pero sí de sentar una posición con relación a lo que nosotros creemos y a lo que nosotros vivimos, de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces no me puedo adaptar al sistema, porque si me adapto al sistema me estoy conformando a este mundo. Eso significa adaptarse al mundo, es hacer lo que la mayoría hace. La palabra de Dios dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Ellos decidieron, Daniel y sus amigos, vivir de acuerdo a Dios por encima de los decretos. Cuando se constituyó un decreto cuando se levantó, se firmó un edicto que decía que nadie podía orar a un Dios diferente en espacio de 30 días. Daniel vino como de costumbre a su casa y oró las 3 veces al día que él solía orar. A pesar de que había un decreto, de que había un edicto que no se podía orar a un Dios diferente al de Babilonia. Pero cuando las cosas van en contra de la palabra de Dios, hay que presentar una resistencia a pesar de lo que pase. A Daniel, Dios lo libró de la muerte precisamente por esta persecución. Y aquí la consecuencia es que si nos conformamos a este mundo, no podremos conocer cuál es la buena voluntad de Dios, ni mucho menos comprobarla en nuestras vidas. El cuarto paso es ser juzgado con el mundo. Y esto es más peligroso. El apóstol Pablo, porque es ser amigo del mundo, amar al mundo, conformarme al mundo y luego, ¿cuál sería la consecuencia? Lo que está diciendo el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 11, versículo 32. Si no estoy mal, sí, porque estoy en Romanos. 1 Corintios 11, 32 dice lo siguiente, debe decir: mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Así como Dios nos mira como hijos y nos disciplina como a tales. Y cuando esa disciplina viene, ese juicio de Dios viene, ese castigo de Dios viene sobre nuestra vida, es para que precisamente no caigamos en condenación. Es para que precisamente no seamos juzgados con el mundo. Si amo al mundo, reitero, si soy amigo del mundo, si amo al mundo y si me conformo al mundo, pues voy a vivir como una persona que no conoce a Dios, conociéndola, desconociendo a Dios de manera voluntaria. Y eso lo que va a traer sobre mi vida es un juicio. Y este juicio está determinado aquí, ser juzgado con el mundo. El mundo pasa y sus deseos, ¿verdad? El mundo está expuesto al juicio de Dios, es lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí en 1 Corintios 11, 32. Las personas de este mundo serán juzgadas por Dios. La tierra será destruida, es lo que conocemos en la teología bíblica. El mundo está condenado. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Dios quiere que usted y yo seamos diferentes. Dios no quiere que nosotros vivamos. Entonces usted preguntará, entonces si Dios no quiere que seamos amigos del mundo, que amemos al mundo,
que nos conformemos al mundo, para no ser juzgados por el mundo. ¿Por qué nos puso en el mundo? ¿Por qué estamos aquí? Entonces, para contestar esa pregunta y dar conclusión, ir concluyendo, pues vamos a Juan otra vez 17. Y en San Juan 17 otra vez leo desde el versículo 14, dice: yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, otra vez repite, no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Y el 20 más, no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Por la palabra de ellos. Entonces voy a concluir citando simplemente 4 o 5 cosas que Jesús dijo en este pasaje. Número 1, que no somos del mundo. La Biblia dice que en Filipenses 3, 20 y 21, que nosotros somos embajadores de Cristo en esta tierra, que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos a nuestro Señor y a nuestro Salvador. Lo segundo que dice el versículo 15 es que el Padre nos guarda del mal, pero no nos está diciendo que nos quite del mundo, porque estar en el mundo tiene un propósito que ya vamos a ver. Dice el versículo 16 o 17, santifícalos en tu palabra es verdad. Así que lo que debemos hacer es lo que Dios nos dice, Jesús nos enseña, y es la oración de Jesús, o fue y será seguramente la oración de Jesús, aparte de que no somos del mundo, de que el Padre nos guarda del mal. Es que la palabra de Dios nos santifica para vivir en medio de un sistema de pecado que impera sobre la tierra, para marcar diferencia. Lo cuarto es que estamos en el mundo porque Dios nos envió al mundo. ¿Para qué? Eso es lo último. Dios nos envió al mundo para que seamos ganadores de almas. Dice el versículo 20. Él dice, el versículo 17, 18 dice: como tú me enviaste al mundo, mejor así yo los he enviado al mundo. ¿Y cuál es el propósito? Versículo 19, 20. Mas no ruego solamente por estos, por los que estamos aquí en el mundo, pero no viviendo conforme al mundo, sino siendo embajadores de Cristo en esta tierra, entendiendo que nuestra ciudadanía está en los cielos, pero con un propósito estamos aquí, para predicar la palabra. Dice: no ruego solamente por estos. Jesús está rogando por gente a la que nosotros vamos a llegar, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Hay gente que va a creer en Cristo por la palabra que tú le vas a predicar. Hay gente que va a creer en el Señor porque tú le vas a compartir del evangelio, las buenas nuevas de salvación. Hay gente que va a creer en Cristo Jesús y será salva porque tú y yo como iglesia tenemos que compartir, entender que el propósito de estar en este lugar, en esta tierra, es para que nosotros nos opongamos al sistema de pecado que impera sobre él. Porque a este mundo a lo bueno le llama malo, pero nosotros tenemos que predicar lo que es bueno, y lo bueno es la palabra de Dios. Y cuando predicamos estas cosas estamos llevando esperanza, y el que reciba esa palabra y reciba a Cristo como Salvador de sus vidas, estas personas entonces son aquellas por las que Jesús oró aquí en el versículo 20. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Entonces, por esas razones tenemos que tener cuidado de estas advertencias que el Señor nos hace. No debemos ser amigos del mundo, no debemos amar al mundo y no debemos conformar al mundo, porque la consecuencia sería ser juzgados con el mundo. Y por eso precisamente debemos entender que no somos del mundo, que el Padre nos guarda del mal, que la palabra de Dios nos santifica y que hemos sido enviados al mundo para predicar al mundo y arrebatarlos del juicio y de la condenación que le espera a este mundo de pecado y a todo el que sigue sus deseos, a todo el que se hace amigo de él, a todo el que le ama y a todo el que se conforma a él. La palabra de Dios es expuesta precisamente para traer esperanza, y hoy precisamente yo quiero compartir esto. Tú como hijo de Dios
Yo como hijo de Dios debemos tener cuidado a estas advertencias que Dios nos hace. No podemos ser enemigos de Dios, no podemos entender que el amor del Padre no está en nosotros. No podremos comprobar cuál es la buena voluntad de Dios y finalmente seremos juzgados con el mundo. Son las advertencias y los peligros que se corren al ser amigos, amar al mundo y conformarnos a este mundo. Por eso hoy quiero que oremos como Jesús lo hizo. Jesús oró por nosotros para que nos guardara. Él dijo, no te pido que los quites del mundo, pero que los guardes de él. El mundo los aborreció porque no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo, dijo Jesús. Entonces, si no somos del mundo, como Jesús no lo fue y no lo es, entonces, y me refiero al sistema de pecado, al sistema de pecado que el diablo ha impuesto en esta tierra, entonces simplemente nosotros tenemos que orar hoy para decirle, Señor, ayúdanos y guárdanos. Guárdanos y perdónanos, porque tal vez me he hecho amigo del mundo, porque tal vez amo al mundo, porque los deseos del mundo son los que sigo, porque me he conformado al mundo y pienso que las cosas son, que soy muy legalista al ser radical en la palabra de Dios. No, simplemente quiero, Señor, ser una persona que te ame y que te tema. Y por eso quiero que oremos en 30 segunditos. Señor, muchas gracias, porque tu palabra nos declara que no somos del mundo, que el Padre nos guarda del mal, que hemos sido santificados por la palabra y que hemos sido enviados a este mundo con un propósito: predicar el evangelio restaurador de Cristo Jesús, el que reconcilia al hombre con Dios, el que abre la puerta para venir al Señor. Hoy, Señor, te pido que nos guardes de estos peligros que representan relacionarse con el mundo de esta manera equivocada. Nuestra única relación correcta con el mundo es que estamos aquí para hacer luz en medio de las tinieblas, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entre tanto que estamos en el mundo, luz somos del mundo. Somos antorchas que alumbran en el lugar oscuro. Y por eso en esta tarde, Señor, oramos para que nos libres de tener amistad con el mundo, lo cual nos llevaría a ser enemigos de Dios. Que el amor del Padre esté en nosotros y eso nos va a ayudar a aborrecer este mundo de pecado y de maldad. Que no nos conformemos al mundo, sino que renovemos nuestro entendimiento para comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, que siempre es agradable y siempre será perfecta. Y esto nos librará de ser juzgados con el mundo. Muchas gracias, Señor. Si alguno quiere venir a Cristo, puede decir, Señor, recibo a Jesús como el Salvador de mi vida. Te pido que perdones mis pecados y escribas mi nombre en el libro de la vida y me selles con tu Espíritu Santo. Si tú haces esta oración breve, inmediatamente serás hijo e hija de Dios. Y la idea es que te congregues. Y ahora congregarse toca en el aire, en línea, en Facebook, en las redes sociales. Hay cultos, hay iglesias a las que puedes seguir. Te invitamos a seguirnos en Fuente de Paz a través de este espacio, el culto de jóvenes, pero también hay otros espacios los martes, los viernes y los domingos, en el que se predica la palabra a través de nuestro pastor Gregorio, y también el espacio del pastor Gustavo los jueves en la mañana, en la oración de caballeros, y los domingos a las 7 de la mañana. Bendiciones, oramos, estamos anunciando que pronto tendremos unos cambios en las semanas siguientes. Estamos ya trabajando, montando un plan para desarrollar un trabajo especial a través del culto de jóvenes. Oramos para que Dios bendiga a nuestra familia y también tomémonos un segundito para orar por la salud de nuestros familiares. Os presento la vida de mi hermano en este momento, Señor Jesús, para que los sanes de cualquier enfermedad. Reprendemos al diablo que quiere destruir su vida en el nombre de Jesús. Quebrantamos todo pacto de las tinieblas en el nombre de Jesús, de él y de toda nuestra familia. Y también oramos, Padre, para que el diablo sea quitado
su potestad sobre la vida de nuestros amigos y familiares en el nombre de Jesús de Nazaret. Oramos por la salud de la iglesia, oramos por la economía de la iglesia, oramos por nuestros hermanos y que la bendición de Dios repose, Señor. Y así como tú venciste al diablo, nosotros también podemos hacerlo. Y así como tú has vencido al mundo, nosotros también